Amor Chapel Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos de nuevo en esta mañana. Como es nuestra costumbre, vamos a iniciar nuestro servicio de hoy con alabanzas a nuestro Señor. Si es tu primera vez, te doy la bienvenida. Qué gusto tenerte acompañándonos en esta mañana. Y les animo a todos que en sus casas pueden cantar con fuerza. Si quieren sonar las palmas, lo pueden hacer, porque aunque no estemos juntos físicamente en lo presencial, nosotros estamos juntos, unidos en el Espíritu, y nosotros estamos adorando a nuestro Señor. Entonces, acompáñenme en nuestras alabanzas en el día de hoy. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, oh haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Esa es nuestra oración en esta mañana, que nosotros podemos ver la gloria del Señor, su poder, que podemos recordar quién es Él y qué tan bueno es. Da gracias a Dios, Señor mi Rey, su amor es para siempre, por su bondad sobre todo es, su amor es para siempre. Canta del amanecer al anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia en mí seguiré al fin.
Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en nuestras vidas, Señor. Has sido fiel en el pasado y vas a seguir siendo fiel. Y, Señor, puede ser que en algún momento hemos pensado que nos dejaste, que no estás cerca, lo que sea que hemos pensado en algún momento, Señor. Pero nosotros acordamos que tú sí has sido fiel. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia en esta mañana, Señor. Amén. Esta canción que sigue y la última canción que vamos a cantar es un villancico, por supuesto, en la época que estamos. ¿Cómo no celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Y ese villancico es uno de mis favoritos porque en inglés habla de todos viniendo y arrodillándose delante del Señor Jesús. Y bueno, las letras en español son un poquito diferente, pero el corazón es igual. Termina con dad gloria a Dios por siempre. Amén. Entonces, espero que puedan disfrutar esta canción conmigo y les animo que si no quieren cantar, por lo menos ponen cuidado a las letras que son muy especiales. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual, con gratitud, postrados a adorarle. Oír.
nosotros te damos toda la honra y gloria que mereces. Gracias, Jesús, por ser nuestro Redentor. Gracias, Padre, por tener un plan tan maravilloso, que ese bebé nacido humildemente fuera Rey de Reyes, viniendo a esta tierra para un día tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor. Qué plan tan maravilloso. No hay suficientes palabras para poder agradecerte. Te amamos, Señor. Amén. Buenos días a todos. Rico tenerlos una vez más aquí, estar aquí como siempre es un privilegio el de compartir la palabra con ustedes esta mañana. Les damos un saludo, caluroso saludo a todos que nos están viendo en este momento. Puede ser a través de la plataforma de YouTube o la plataforma de Facebook. Enviémonos un saludo para saber que pues todos estamos allí. Gracias por conectarse como siempre. Bueno, hoy quisiera simplemente, antes de comenzar, recordarles, tenemos pues algunos anuncios especiales. Primeramente, pues ya se nos avecinan, estamos a días de comenzar. Ya el miércoles vamos a estar comenzando nuestras novenas navideñas. Entonces, pues para que estén atentos a los mensajes en redes sociales, también en los grupos de WhatsApp. Y bueno, animándoles a que inviten a sus vecinos, inviten a sus familiares. Va a ser un tiempo muy lindo. Gracias a todos ustedes que han puesto de sus hogares a disposición para pues estos espacios y estos eventos que vamos a tener. También recordándoles, pues si todavía tienen alguna pregunta con respecto, pues envíenos por el grupo, puede ser pues ahorita en el interno y les atendemos, o si no, después del servicio por WhatsApp. Y también si hay alguna duda que esclarecer o alguna pregunta que tienen con respecto pues a las novenas en cuanto al horario, lugares, cómo puedo llevar algo, puedo ayudar de alguna forma, y todo esto, ¿no? Y mientras tanto, pues estemos orando que el Señor pues obre a través de todos nosotros en estas novenas, tanto pues de aquellos que están compartiendo sus casas como los que van a estar compartiendo la palabra y bueno, de diversas formas en estas novenas. También recordándoles, mañana, lunes de intercesión, seguimos orando y seguimos intercediendo pues todas las peticiones de la iglesia. En especial estamos orando por aquellas características que nosotros debemos de tener como iglesia, que queremos que el Señor nos fortalezca de estas formas. Entonces los invitamos por Zoom para recibir el enlace. También se pueden conectar en las redes, en los teléfonos que están viendo en pantalla, o también pues a través de las páginas de Facebook o Instagram de la iglesia. Entonces para animarlos a que se conecten. Los devocionales seguimos también, martes entonces a sábado, y estamos atravesando el Evangelio de Lucas. Para el tiempo que lleguemos a Navidad estaremos precisamente terminando este precioso Evangelio. Entonces los animamos a que se conecten, pues compartimos un poco de la palabra, adoramos al Señor y también oramos los unos por los otros. Entonces si no te has conectado aún, es un tiempo muy provechoso, es un tiempo muy lindo. Te animamos también, y también puedes buscar el enlace a través de nuestras redes sociales o por mensaje interno en cualquiera de ellos, o el WhatsApp que estás viendo en pantalla. Reuniones de hombres, mujeres, jóvenes, niños, hombres y mujeres ya el martes, tras pasado mañana entonces, o pasado mañana, perdón, ya quedan suspendidas durante el resto de este mes hasta enero. Entonces para que pues inviten a alguien este martes, hombres y mujeres, a 6 de la tarde mujeres, 6:30 hombres,
también para recibir el enlace, y después estaremos tomando un descanso mientras la Navidad, y también los jóvenes y los niños están en descanso desde ya hasta cuando pues les avisemos, finales de enero, principio de febrero. Eso es todo en cuanto a pues anuncios esta mañana. Los invito entonces a que vayan conmigo, abran sus Biblias, las tengan listas. Esta semana continuamos nuestro recorrido a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Esta vez ya entramos en el capítulo 4, de nuevo un capítulo hermoso. Y pues entonces los invito a que alisten sus Biblias. También pongan una marca si quieren en Lucas capítulo 12. También vamos a tocar un poco de este capítulo allí. Entonces los invito a que se alisten, tengan sus bolígrafos, sus cuadernos de notas listos, y vamos entonces a orar en un momento. Bueno, con respecto a este capítulo es uno que vamos a dividir en 3 secciones, en 3 partes. El primero estaremos abordando hoy, pues nos habla de una oración, es el tema central de hoy, es de esta oración que necesitamos orar. Después, la próxima semana estaremos hablando de un principio que nosotros debemos aprender, y en el siguiente mensaje de Filipenses estaremos hablando de una promesa que nosotros necesitamos abrazar. Hoy entonces nos estaremos enfocando de los versículos 1 al versículo 7, y es en esta primera parte de esta oración que nosotros necesitamos orar, y la gran razón por la cual nosotros debemos de orar esta oración. Acompáñenme entonces, antes de comenzar, en una oración, precisamente. Padre, bendito seas tú hoy, precioso día que nos has dado, que nos has regalado, Señor, y preciosa palabra a la cual tú nos has llevado y has preparado para nosotros, Señor. Pedimos hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio. Tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes para escuchar, para recibir, para entender, para poner en práctica, Señor, estos principios que tú nos das hoy, Señor. Es importante, es importantísimo esta oración, el beneficio que tú provees. Por consecuencia, cambia nuestras vidas completamente, trae un sentido completamente distinto al que en general las cosas se dan cuando nosotros más bien no lo hacemos, Señor. Te pido por cada uno entonces de nosotros, en especial, Señor, pues que permitas yo comparta directamente de tu corazón al corazón de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que no sea nada mío, sino que sea de parte tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos todos reunidos. Gracias porque continuamos como familia conectándonos a través de la tecnología en diversos lugares, Señor. Gracias por todo lo que has permitido en estos tiempos de pandemia, a pesar de las dificultades, Señor. Gracias porque tú has estado y siempre estarás en medio de nosotros como hermanos. Dices tú en tu palabra que cuando nos reunimos en tu santo nombre, tú estás allí en medio de nosotros, Señor. Gracias por esas promesas. Gracias porque estás aquí en este momento aún, Señor. Te pido por todos aquellos que han tenido pues dificultades especiales esta semana, Señor, y que están llegando en este momento a conectarse, y tal vez hay algo que les está turbando, Señor. Yo sé esta palabra hoy es propicia para todos, en especial para ellos, Señor. Ministranos, te pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo completo, después lo desglosamos de a poquito, y dice así: así que,
Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz del Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El corazón de esta sección es en realidad estos versículos 6 y 7. Es el corazón. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y digo que es el corazón y es porque esto es lo que estamos viendo aquí. Hay una petición que todos nosotros debemos de orar y esto es lo que el Señor trae a colación aquí. Es importantísima. Vamos a entrar en profundidad la razón por qué y las consecuencias que nosotros tenemos cuando no hacemos esto. Antes de ello, hay varias cosas que entonces el apóstol Pablo va a estar mencionando en la carta, condiciones que nosotros también deberíamos de tener, porque venimos de atrás, de un lugar en el que él nos había estado animando a tener la misma mente de Cristo, y aquí hay varias de estas también que él está resaltando, características de Cristo y razones que por consecuencia de nosotros estar en Cristo debemos de abrazar, debemos de tener, debemos de operar en medio de ellas, y debemos de poner en práctica y ser de ejemplo para los demás también. Empezando una de ellas, la primera, vamos a ver aquí en el versículo 1. El versículo 1 nos dice: así que hermanos míos, y voy a estar leyendo diferentes versiones de cuando en vez. Dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Repite esta palabra, amados. Y yo creo que pues es la forma en que Pablo está expresando ese sentimiento por aquellos que están de una u otra forma colaborando en la obra del Señor, están sirviendo en la obra del Señor juntamente con Él. Y ese es el hermoso beneficio que nosotros tenemos al estar en medio de una familia. Ya cuando estamos en medio de esta familia de la fe y somos partícipes, somos miembros activos de la familia de la fe, pues hay unos beneficios que nosotros vemos aquí, y él está resaltando lo que significan entonces estos hermanos para con él. Cuando nosotros servimos en un ministerio, recibimos, y él menciona aquí, gozo. Recibimos gozo y tenemos coronas, o somos coronas y fuente de alegría para nuestros colaboradores. De una u otra forma, si estamos nosotros desde el lado en que nosotros damos o desde el lado que nosotros recibimos, pues o nosotros estamos siendo, de una u otra forma estamos siendo partícipes de ese gozo, o recibiendo gozo o dando gozo. O nosotros somos coronas para alguien, o alguien es corona para con nosotros. Y por eso entonces Pablo resalta esto, y resalta entonces este amados, amados, porque efectivamente lo están haciendo para él. Una de las razones por las cuales él escribe esta carta es en agradecimiento por la colaboración que están haciendo
de la iglesia en Filipos para con él, en ayuda en sus momentos de necesidad. Y le están ministrando. También en el que están yendo allá a servirle. Obviamente estamos hablando que él está en cárcel en este momento. Entonces, de gran beneficio, y por eso les llama de esta forma. Y inmediatamente después de esto, entonces, él sigue diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Es clave, subrayen ahí compañero fiel, vamos a poner una notica allí en sus Biblias después de esto, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, y esto es clave, en el libro de la vida. El mensaje principal de estos dos versículos aquí es la unidad y esa armonía, que además de todo reaparecen en la carta. Es otro recorderis. Una vez más, Pablo trae a colación estos principios, esta unidad y esta armonía. Hay dos personas en particulares con las cuales él utiliza para resaltar la unidad y la armonía que debe de haber: Evodia y Síntique. Y parecía ser que estas dos mujeres tenían una posición destacada dentro de la iglesia, dentro de los creyentes a los cuales le estás escribiendo. Pero resulta que por alguna razón pues hay un desacuerdo. Y entonces Pablo lo que hace aquí es animarles y exhortarles a que sean unánimes, ya a que haya una humildad entre ellas y que haya un acercamiento, y por ende entonces que sean ejemplo del carácter de Cristo, porque venimos hablando de eso y Pablo está atando todo eso. Recuerden, esto es una carta y se debe leer toda de corrido. Entonces el mensaje es: pongan a un lado sus agendas individuales, busquen el común, busquen esa unanimidad que debe de haber entre ustedes como hermanas en Cristo. Alguna tal vez tiene que rebajarse, o tal vez las dos tienen que rebajarse, tener una posición humilde para entonces llegar a este acuerdo. Y también menciona aquí a esta tercera persona, es este compañero fiel. No está hablando aquí un nombre puntual, pero existe la posibilidad. Hay una persona en particular que algunos de los estudiosos de la palabra llegan que se llama Cícigo. Y Cícigo es una persona que tenía una responsabilidad dentro de la iglesia, una responsabilidad pastoral dentro de la iglesia. Y es a quien entonces Pablo apunta y le pide ayuda para que sea como intermediario, para que sea como esta persona que ayuda a atraer a estas dos personas. De nuevo, es un recordatorio y lo sabemos que en la misma carta nos ha traído a colación esto antes. Regresemos 2 capítulos antes, al capítulo 2, esta vez el versículo 5, y dice de esta forma, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Cristo? Sino que se despojó, versículo 7, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y versículo 8, estando en la condición de hombre, aquí está, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De nuevo, el recordatorio es: para llegar a la unidad debe de haber humildad. ¿Sí? Jesús fue humilde, Él se rebajó, y ese es el ejemplo de nosotros. En general, nosotros debemos de tener entonces esta manera de pensar. Nuestra actitud debe de ser la misma de Cristo. Y más adelante, esta vez en el capítulo 3, versículo 16, miren cómo nos habla aquí el apóstol Pablo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa. Y más adelante, inmediatamente después de eso, sean imitadores de mí,
porque Él entonces les está mostrando un ejemplo también de esto, de ser imitador de Cristo. ¿Ya? Entonces, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, unidad, unanimidad. Entonces, nosotros tenemos que resaltar aquí, así como el apóstol Pablo está haciendo, que un discípulo, es decir, un cristiano, debe tener la forma de pensar de Cristo. Y si uno lo debe tener, pues todos lo debemos de tener. Todos debemos de tener ese mismo sentir. No es unos sí y otros no. Algunos están incluidos dentro de este mandato y el resto están excluidos de este dentro del mandato. No. ¿Cómo podemos ver esto? Pues esto es una carta que Pablo les está escribiendo. Y es una carta en la cual está llamando a una exhortación entre dos personas, o sea, es privado el asunto entre esas dos personas. Sin embargo, esta carta, como era la costumbre, todas las cartas las enviaba Pablo y eran para lectura pública en toda la congregación. Entonces, esto es un asunto que les compete a todos. La exhortación le caía tanto a nuestra hermana Evodia y a la hermana Sintique, como era para el resto de los hermanos en la congregación, el resto de los creyentes. Entonces, es una exhortación para todos. Ahora, quiero también hacer un paréntesis aquí breve. No es el tema central de nuestra enseñanza de hoy, pero meditando en esto y viendo estos dos nombres, la importancia que Pablo entonces da aquí a que estas hermanas están sirviendo y el amor efusivo el cual él se expresa para con pues todos ellos y pues en especial a estas hermanas aquí. Y es el hecho de que la mujer tiene mucha importancia dentro del ministerio. ¿Sí? La mujer y el hombre tienen el mismo valor en el ministerio. Cumplimos roles distintos, pero el valor es exactamente lo mismo. Y en Romanos capítulo 16, no vamos a ir a leerlo en su totalidad, pero simplemente pues resaltando en el capítulo 16, en la forma como Pablo cierra y se despide de la iglesia en Roma, la cantidad de nombres de mujeres que él menciona que son partícipes del ministerio. Entonces, no para entrar en profundidad, pero fíjense nomás, versículo 1 está Febe, versículo 3 nos habla de Priscila, versículo 6 nos habla de María, el versículo 7 de Junía o Junías, depende de qué traducción están leyendo, el versículo 12 de Trifena, Trifosa y Pérsida. En el versículo 13 nos habla de la madre de Rufo. En el versículo 15 nos habla de Julia y la hermana de Nereo, entre otros. Entonces, hay algo que resaltar aquí, es la importancia que Pablo le da al ministerio de las mujeres dentro de la iglesia. Es importante que nosotros apreciemos, así como él está haciendo en la carta aquí a los Filipenses, a estas dos hermanas y llamándoles, pues obviamente a esta unidad, a que pongan sus diferencias a un lado. Tal vez, pues no sé, no nos indica cuál haya sido, porque ha sido una envidia o una, no sé, ni idea. Pero el hecho es que les llama a esto, pero resalta la importancia de ellas. Y yo quiero resaltar hoy en día esto también. Lo otro que vemos para cerrar estos dos versículos aquí, al final, dice allí el libro de la vida. ¿Cómo lo termina diciendo? Dice, repasando aquí, dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Importante es resaltar qué significa esto del libro de la vida. El libro de la vida se refiere a, en la palabra, cuando menciona, y lo menciona este término de diversas formas, se refiere a nuestra relación en Cristo, nuestra relación con Dios en Cristo. Se refiere a la salvación o a la perdición, al hecho de que nosotros estamos y estaremos para siempre junto a Cristo, después de haber
muerto y pasado de este mundo por la eternidad, o no estaremos con Él, sino que más bien estaremos entonces en el infierno. Porque si no estamos en el cielo, estamos en el infierno, y eso es lo que la palabra también nos dice. Entonces, lo que concierne con el libro de la vida es eso. ¿Ya? Éxodo, capítulo 32, versículos 31 al 33, les leo, no tienen que ir allí, dice de esta forma, simplemente tomen la nota. Éxodo 32, versículos 31 al 33, dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues que este pueblo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Este libro que has escrito, que hace referencia a Moisés a Dios, es el libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El libro que Dios escribe con el nombre de todas las personas que son salvos, que entrarán y serán partícipes de las bodas del Cordero, es decir, de la gran celebración del reinado de Jesús por la eternidad. En el libro de Salmos, capítulo 69, versículos 24 al 28, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, el libro de la vida, y no sean escritos entre los justos, o sea, los injustos, los que no conocen a Cristo, los que no abrazan la salvación por medio de Cristo. Entonces serán raídos del libro de los vivientes, porque están en contra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es Jesús hablando en este caso a sus discípulos, después de que los ha enviado a predicar la palabra y a hacer algunos milagros. Y ellos llegan y entonces están hablando entre los unos y los otros y diciendo: wow, increíble todo lo que logramos hacer, chéverísimo, chéverísimo. Y les dice Jesús: bueno, pudieron haber hecho todo eso, chévere, pero de eso no deberían estar tan orgullosos. Más bien, si de algo deben de ser orgullosos, es que sus nombres están en el libro de la vida, están escritos en los cielos. En eso deben tener gozo, no en las otras cosas. Sí, chévere, pero no es lo importante, no es lo más importante. Entonces, importantísimo el resaltar estos hermanos, hermanas que estamos viendo mencionadas aquí por Pablo, pues sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces, si tú tal vez me estás escuchando por primera vez, yo hago la pregunta: ¿tú sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tú sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? La única forma como tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida es si tú aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Es decir, tú no confías en ti, tú no confías en nada más, tú pones tu confianza plenamente en Jesús, sabiendo de que todo lo que tú haces, según lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 6, nos habla de la condición del ser humano. Sin Cristo nosotros estamos condenados a muerte, porque hay una cosa que se llama el pecado. El pecado original que nosotros tenemos nos lleva por toda la vida, y solo hay una cura para ese pecado original. Es esa condición que nos quita de la condenación del pecado, que es la muerte, y es la sangre de Jesús. Y cuando yo creo que Jesús es ese Salvador, ese Hijo de Dios que vino a la tierra
y yo me afirmo en Él y yo le sigo por el resto de mis días y todo lo que Él dice, y esta es su palabra, entonces dice ella misma que mi nombre es escrito en el libro de la vida y que cuando está escrito en el libro de la vida ya nunca más será borrado. Entonces tengo una garantía de que yo estaré con Cristo, estaré con Dios en el cielo por el resto del tiempo. Cuando yo termine esta vida, allá es donde estaré. Pero lastimosamente, si yo más bien rechazo a Jesús, yo digo, no, yo no necesito a Jesús. Yo lo que necesito es un buen trabajo, buen dinerito, una buena casa, una buena familia, paso chévere en este mundo, rico, sabroso y todo bien. Pues lastimosamente, lo que dice la Biblia es que ese no es el caso. Dice la Biblia que más bien ese nombre no estará en ese libro, y cuando nuestro tiempo en la tierra termine, entonces nos presentaremos ante el Rey, nos presentaremos ante Dios, y allá se abrirá ese libro y buscarán por nuestro nombre, y nuestro nombre no está ahí, y si no está ahí, entonces el destino es el infierno. El infierno porque hemos rechazado a Jesús, porque hemos confiado en nosotros mismos, hemos confiado en otras entidades, hemos buscado la salvación en otras cosas. Las otras cosas son esas que toman primicia en nuestras vidas, toman importancia en nuestras vidas, y no Jesús, no nuestro Creador. Jesús es nuestro Creador, Dios es nuestro Creador, y Él nos creó para alabarle, para estar en relación con Él, para servirle, y para servirle en el propósito de amar al resto de nuestros hermanos aquí en la tierra. Entonces, el libro de la vida. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Ahora, para aquellos que sí pueden decir definitivamente mi nombre está escrito en el libro de la vida, pues hay unos beneficios grandísimos, porque resulta que pues estás en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces lo que se dice aquí en el siguiente versículo, lo que Pablo continúa hablando, es lo siguiente. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Regocijaos en qué? En el Señor. Entonces yo debo de estar en Cristo, yo debo de estar abrazando a Cristo, yo debo de estar viviendo en Él, por medio de Él. Y si ese es el caso, entonces viene este regocijo. Y resalta, dice aquí Pablo dice, otra vez digo, regocijaos, regocijaos. Entonces, para aquellos que están en Cristo, esto, regocijaos en el Señor siempre. Para los que no están en Cristo, pues el llamado es buscar de Cristo para poder recibir este gozo que es hermoso y es perfecto, y vamos a verlo y vamos a desglosar un poco más la profundidad de lo que significa este gozo en Cristo. Ahora, me parece chévere un par de cosas que vemos en este versículo. Uno, el hecho de que él dice otra vez, o sea, lo dice una vez, regocijaos, y después vuelve y dice otra vez, regocijaos. O sea, es importante, es importantísimo. Además de todo, quiero que no se pierda la palabra justo que viene antes de este otra vez, y es siempre, siempre. Es decir, es como si Pablo les estuviera diciendo, les he dicho, les seguiré diciendo, les continuaré diciendo, en todo momento, gócense, gócense en el Señor. El cristiano tiene una fuente de gozo, y esa fuente de gozo es Cristo. ¿Por qué? De nuevo, porque somos salvados de la miseria, del castigo que se ha de venir para nosotros, del fuego eterno que está allí para los que no están en Cristo. Y más bien nosotros vamos a estar recibiendo el beneficio, la bendición de estar con Dios en perfecta paz, en un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay sino alegría y gozo. El cristiano
entonces tiene esta fuente de gozo. Ahora, hay una ligera conexión de este versículo 4 y es lo que les estaba diciendo antes. Ese gozo es para cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esta es una alegría que tiene una raíz profunda porque proviene de la relación con Cristo. Es decir, el hecho de que estamos en relación con Cristo significa que no hay nada que nos pueda en realidad quitar ese gozo, ese sentimiento, ese estado, porque es más que un sentimiento, es un estado de ser que nosotros tenemos o debemos de tener, sin duda alguna. Ese sentido que no depende de las circunstancias que están pasando alrededor de nosotros, de que si esas circunstancias son favorables, entonces sí tenemos gozo. No, para nada. Es más, Segunda de Corintios, para los que toman nota, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, dice de esta forma, dice: por todos lados nos presionan las dificultades. ¿A quiénes de nosotros no nos presionan las dificultades? Hay muchas dificultades que atravesamos. Y continúa el apóstol diciendo aquí: pero no nos aplastan. ¿No qué? No nos aplastan. Sí, cuando tú no tienes gozo, tú estás aplastado. Cuando tú no tienes gozo, tú estás decaído. Sí, tus hombros van para abajo. Cuando yo tengo gozo, entonces yo me manejo de una forma distinta, me comporto de una forma distinta. Si hay algo que, a pesar de que tal vez estoy sufriendo algo, estoy atravesando una tristeza, de todos modos mi espíritu no está decaído, sino que mi espíritu está levantado. ¿Sí? Si alguien amado pasa de este mundo y esta persona está en Cristo, entonces yo me entristezco desde el punto de vista de que voy a extrañar a esta persona, ya no voy a tener la oportunidad de compartir en esta tierra más tiempos gratos con esta persona, pero me regocijo en que esta persona en este momento ya no está aquí sufriendo, pasándola difícil. Si tenía una enfermedad, ya no tiene esa enfermedad, sino que más bien está en la perfecta presencia del Señor y gozándose de los premios y los regalos que el Señor tiene para esta persona. ¿Sí? Es un gozo, es una condición que nosotros tenemos. Repitiendo entonces, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Y continúa diciendo: estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. ¡Wow! Somos derribados, pero no destruidos. Y tremendo gozo al saber de que puede ser que alguien está en contra de nosotros. Sin embargo, Dios no nos abandona. Dios nos tiene ahí en sus manos. Dios nos levanta. Dios nos cubre. Dios nos provee. Somos derribados, pero no destruidos. Porque del amor de Dios nada puede arrancarnos. Porque si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y por eso tenemos gozo. Y por eso, inclusive en medio de las dificultades, como dice aquí, ese gozo no es aparte de nosotros. Ahora, lo otro que vemos aquí es que junto con este gozo que estamos viendo en este versículo 4, hay una forma de ser que también es semejante a la de Cristo. Cristo nos muestra esta siguiente también, y debe ser reconocida por todos aquellos que nos rodean. Versículo 5 dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza, subrayen esta palabra, allí al lado escriban la palabra ternura, ¿sí? Gentileza, y al lado escriban, o arribita en sus Biblias, escriban ternura. Sí, en el griego en que se escribe esta carta, esta palabra es una variante
de esa palabra que también encontramos en este caso en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1, que se traduce como ternura y nos habla en referencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Sí, esa palabra, ternura, es esta misma, es un variante de esta misma palabra que nosotros estamos viendo aquí de gentileza. Entonces, esto tiene un sentido, el sentido que se le da aquí es un sentido de paciencia, un sentido de comprensión por la situación que está atravesando otra persona. Es un sentido en el que yo soy misericordioso para no juzgar a alguien. Tiene el sentido en el que puede que alguien nos esté tratando mal, no sea correcto con nosotros, y estemos sufriendo por eso. Sin embargo, nosotros le mostramos esa amabilidad, ¿sí? Es ese mismo poner en práctica lo que Jesús nos dice, que si alguien nos pega en un lado, pues nosotros le damos la otra mejilla, ¿sí? Que si alguien nos quita algo, nosotros le damos algo más. Que si alguien nos dice que caminemos 1 kilómetro, nosotros caminamos 2 kilómetros. Es ese mismo sentido. Y nosotros, dice aquí, en este versículo, dice: sea conocido, que esa práctica debe ser conocida de todos los hombres. Todos los hombres. Es decir, esta amabilidad no es exclusiva para nosotros con nuestros hermanos en la fe. Sí, porque resulta que muchas personas piensan que, bueno, entre cristianos nos tratamos bien. Ahora, el mundo, no, aparte y fuera y chite. No, para nada, para nada. Al revés, dice todos los hombres. Es una palabra muy inclusiva, ¿sí? Porque el cristianismo es inclusivo en todos los sentidos. Y en este caso es inclusivo en cuanto a nuestra responsabilidad. La amabilidad, entonces, es para todos. Nosotros debemos de ser y tenemos esta misma amabilidad para con todo el mundo, todo quien nos rodea. Ahora, la pregunta es: ¿estoy siendo amable con todo el mundo? ¿Estoy siendo tierno con todo el mundo? ¿Estoy siendo misericordioso con todo el mundo o solo con algunas personas? ¿Sí? Porque hay personas que tal vez tenemos una copa, y esta copa con esta persona pues está llena hasta aquí, entonces todavía me queda mucho para que esta persona yo puedo ser tierno, todo esto. Pero resulta que con esta otra persona ya su copa está por aquí con nosotros. Entonces, ya, esta es la última que lo tolero. Esta es la última vez. Y de repente, y no, para esta persona ya, no más. Se acabó la ternura, se acabó la gentileza. No hay más. Queda rebosado de mí. Que el Señor se encargue de esta persona. Y eso es un decir de muchas personas. Que el Señor se encargue. Pues sí, el Señor sin duda alguna se encargará desde el punto de vista que el Señor hará justicia sobre todo. Pero nuestra responsabilidad no es el Señor se encargue, es yo tengo una responsabilidad aquí. Me está diciendo la palabra que yo debo de ser de esta forma para con todos. Entonces, vuelvo y repito. ¿Estamos siendo gentiles, tiernos, amables con todos? ¿O estamos escogiendo aquellas personas con las que lo somos y las que no lo somos? Y si no lo estamos siendo con todos, pues entonces, ¿qué medidas debo de tomar para sobrellevar esto? Interesante pregunta. ¿Qué medidas debo de tomar para poderlo lograr? No, es que me causa
uy, yo no sé cómo hacerlo. No, yo no sé cómo ser amable con esa persona, yo no sé cómo ser tierna con esa persona, yo no sé cómo ser misericordioso con esa persona, yo no sé cómo comprender a esa persona es incomprensible para mí. ¿Y qué nos dice la palabra? El siguiente versículo, y de nuevo, esta es la clave y el centro de nuestro mensaje hoy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está. Si no sean conocidas vuestras peticiones, pues si estamos siendo llamados a hacer algo que para nosotros no es posible, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está. No afanarnos, no preocuparnos. Uy, ¿cómo será? ¿Cómo será? No. Más bien, nosotros entregamos esto al Señor. ¿Sí? Y esto que nosotros estamos viendo, esto es lindo. Esto es un mandato. Un mandato no es un háganlo. Pues de cierta forma sí, es un llamado a hacer algo. Pero más allá, cuando viene de Dios, es un deseo profundo de su corazón por bien para con nosotros. ¿Sí? Es un deseo profundo de parte de Dios para bien, de bien para con nosotros. Cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es como el padre que también le hace, es un buen padre, le hace esto a sus hijos, les da una instrucción, un mandato, y es para bien, ¿sí? No para mal. No lo envía a que cruce la calle sabiendo de que pues hay tráfico y los carros lo van a coger. No, le va a decir cruce la calle cuando no hay tráfico, cuando no hay carros, para que esa niña no corra en peligro, ¿cierto? Lo mismo es Dios con nosotros, y muchísimo mejor, porque Dios es el perfecto Padre. Dios es el perfecto Padre. Y todo lo que Él quiere con nosotros es para nuestro bien. Entonces, cuando Él nos manda todo esto, es precisamente porque Él sabe, wow, se están cargando con estas cosas y no saben qué es lo que deben de hacer, cómo es que lo deben hacer, cuándo es que lo deben hacer, con quién es que lo deben hacer, y están más bien preocupados por todo esto. Entonces Él nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, ¿cuál es el mandato? El mandato es no estéis afanosos. La primera parte del mandato. Hay dos partes. No se inquieten, no se preocupen. Esta palabra significa, esto de estar afanado, es alguien que está siendo arrastrado para un lado y para el otro. ¿Sí? Son las emociones, son los sentimientos los que para todo lado lo están llevando a uno. Porque uno no sabe qué es lo que está haciendo. ¿Por qué nos dice Dios esto a nosotros? Él sabe las consecuencias de la ansiedad, de las inquietudes, de los temores, de las preocupaciones en nuestras vidas. Tienen ramificaciones fuertes, duras, pesadas. Él sabe que esa condición resulta en el robo del gozo. ¿Sí? Si estoy ansioso, no tengo gozo. Si estoy preocupado, no tengo gozo. Si estoy inquieto, no tengo gozo. O el gozo está siendo chupado, ¿sí? Está siendo aspirado, está siendo quitado, borrado de mi vida en ese momento en que estoy teniendo este otro sentimiento. Ahora, estas preocupaciones, estos miedos intensos y que persisten, si yo me mantengo con esta ansiedad, pues esto se convierte en una masa que crece, una bola de nieve que crece. Y
terminan interfiriendo en toda mi vida, en muchos aspectos en mi vida. Las ansiedades interfieren con nuestro desempeño en el trabajo, interfieren con nuestro desempeño en el estudio, nuestras capacidades de retener información, de buscar soluciones, de trabajar con otras personas en conjunto, porque también afectan nuestras relaciones. Puede ser familiares o relaciones sentimentales, relaciones profesionales, etcétera, etcétera. Alrededor de todas nuestras relaciones estas ansiedades empiezan a manifestarse de una forma negativa y entonces nosotros reaccionamos, ¿sí? O nosotros puede tal vez que nos afecten también en salud. Hay muchas personas que las ansiedades se manifiestan en su estado de salud, afectan su respiración, afecta su circulación, afectan su digestión, afectan su sueño, entonces su cuerpo no descansa, entonces están apagados en todo momento. Eso afecta pues obviamente sus músculos, sus órganos y demás. Afecta también el estado mental de las personas que viven con ansiedad, que tienen estas cargas, que tienen estas preocupaciones. Afectan el estado anímico de las personas. Afecta en el que buscamos otras cosas que entonces nos levanten, porque si tengo ansiedad y estoy apagado, necesito algo que me levante. Entonces empiezo a abusar sustancias, el alcohol, drogas y otras cosas, la pornografía y demás, para buscar algo que suelte un químico en mi cerebro artificialmente, cuando el gozo es ese químico natural que Dios tiene en nosotros, que no necesita de ninguna ayuda para contrarrestar todas estas cosas. Y para que yo viva con una perspectiva completamente distinta, por encima de entonces lo que precisamente veíamos en 2 de Corintios, que estoy perplejo, pero todo bien, Bobby, todo bien, tranquilo, Bobby, tranquilo, ¿sí? Lastimosamente, la ansiedad y es a última instancia lo más grave que puede pasar es que las personas empiezan a tener un aislamiento social, ¿sí? Entonces la gente puede ser impuesto por sí mismas o puede ser impuesto por otros, por personas que no están preparadas para lidiar con la ansiedad de alguien. Entonces no, esta persona está como rara, está como no, y esto han escuchado tal vez el término, no, esta persona tiene mala energía, tiene una mala vibra, ¿sí? Y cosas así por el estilo. Entonces a esa persona la alejan, ¿ya? O esta persona se ve que no entra, no encaja, no se ve en la posibilidad de tener o manejar una relación, entonces más bien pues prefiere echarse hacia un lado. Pues lastimosamente muchas de estas personas también, si siguen sufriendo con esta ansiedad, si no entra el gozo en sus vidas, terminan cometiendo suicidio, terminan quitando su vida o terminan inclusive no solo quitando su vida, sino la vida de otra persona también. Entonces el tema de la ansiedad es grave y por eso Dios nos dice a nosotros: no sean ansiosos por nada. En realidad, por favor, hijitos míos, no entren en esas cosas. Por favor, no se preocupen de tal forma. Yo tengo un mejor camino para ustedes, yo tengo buenos planes para ustedes, yo quiero lo mejor para ustedes y eso no va a ser lo mejor. Yo tengo visión de su futuro y yo sé que si ustedes no sueltan esas ansiedades, esas preocupaciones, esos temores, no les va a ir bien. Yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo el camino que están escogiendo y yo no quiero que vayan para ese lado. Y por eso, de nuevo, entonces nos hacemos la pregunta: ¿y entonces qué? De lo que hemos visto en el versículo 4. Regocijaos en el Señor. Pues no podemos regocijarnos en el Señor si estamos abrazando estas preocupaciones, estas ansiedades, estos temores. Hay que dejar esto atrás. Eso es lo que tenemos que tomar. Necesitamos primeramente reconocer que estamos abundando en esto. Segundo, necesitamos tomar esta decisión. Y tercero, necesitamos pedir ayuda. ¿Sí? Pedir ayuda. Y la ayuda nos la está dando el Señor en la segunda parte de esta receta. Es, bueno, sí, entonces ¿cuál es? Y nos dice Él aquí, bueno, oremos. Ustedes solos no pueden llevar esta carga, ¿ya? Ahora, ¿qué
cosas debemos dejar nosotros atrás? Pues todo aquello, es sencillo, es todo aquello que consume tus pensamientos, cosas que continuamente están regresando a tu mente, a colación, son cosas las cuales tal vez te tienen ansioso, te tienen preocupado. Y necesitamos entonces coger esas cosas y entregárselas al Señor. En Filipenses capítulo 3, si regresamos un capítulo antes, versículos 12 y 14, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, me perdí aquí. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un ejemplo muy bueno que Pablo entonces expone aquí. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar continuamente a aquellas cosas que han sido causa de frustración en mi vida, pues entonces esas cosas son lo que va a tener la atención. Son las cosas a las cuales van a estar dominando mi vida. Se convierten en ídolos. No he podido superarlo, esto no he podido superar lo otro, y tengo que ver cómo voy a superarlo, y no puedo, y esto continúa, y esto se perpetúa. Y dice Pablo aquí que más bien yo me fijo en lo que viene por delante, y hoy Dios nos pone por delante un premio, una meta, y es el gozo. Entonces, para abrazar ese gozo, para llegar a esa meta, yo tengo que dejar atrás aquello. Yo tengo que, entonces, si lo dejo atrás, pues tengo que entregarlo a algo, a alguien, y en este caso es Dios mismo. ¿Sí? ¿Por qué a Dios? Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice así, Isaías capítulo 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Es Dios el que te está diciendo esto. Es Dios el que nos dice esto. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra era en especial, en particular, para su pueblo, Israel, en este tiempo atrás. Sin embargo, demuestra el carácter de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él dice aquí que nosotros no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 38, 39, nos hablan de este amor que Dios tiene para con nosotros, que no hay nada que nos separa de ese amor. Y aquí dice que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. De Él viene la fuerza para con nosotros. ¿Sí? Si nosotros necesitamos dejar atrás, pero no sabemos de qué forma es que vamos a correr hacia ese gozo, pues Dios nos impulsa a nosotros entregarle esta carga, a nosotros orar sobre esta situación que nos está preocupando, que nos tiene ansiosos. Él siempre nos ayudará. Él es nuestro Padre y siempre nos ayudará. Ahora, Lucas capítulo 12 era el otro capítulo que les había dicho y íbamos a tocar. Y Lucas capítulo 12, vamos a leer de los versículos 22 al 31. Y entonces al lado de esta sección en Lucas puedes escribir Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Al ladito. En algunas de sus traducciones, el título que encuentran en esta sección es el afán y la ansiedad, las preocupaciones y la ansiedad, precisamente. Estas palabras son de Jesús y nos dice Jesús aquí en el versículo 22, voy a leer hasta el 31, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis
por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Hay varios ejemplos que Jesús va a exponer aquí. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, un poquito, algo de estatura? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, y aquí viene la exhortación, el llamado, el mandato de Jesús. Jesús es Dios, y el mismo mandato que Dios nos da a través de Pablo a la iglesia en Filipo, en este caso nos está dando Jesús, quien es Dios, a nosotros a través de esta palabra en Lucas. Vosotros, pues, este es el mandato, el deseo profundo de Dios, de bien para con nosotros. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, cualquiera que sea, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe qué es lo que necesitamos hacer, emprender, buscar, llevar, cargar, a quién necesitamos amar, a quién necesitamos tratar con misericordia, a quién necesitamos tratar con esa ternura, a quién necesitamos poner la otra mejilla, todo en cuanto a lo relacional, todo en cuanto a las necesidades físicas de nosotros, todo. Dios sabe cómo lo va a suplir en nuestras vidas. Dice él aquí, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo central es el primer versículo con respecto a nuestra escritura de hoy. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, ni qué vestiréis. ¿Sí? No os preocupéis, no os afanéis, no estemos en ansiosa inquietud. También allí pueden poner Mateo capítulo 6, versículo 25, es el paralelo a este también en ese otro capítulo, y termina de la misma forma con el versículo 33. Buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Dios, esta es la receta después del mandato que nos da. Él no nos da simplemente un mandato y nos dice, bueno, miren a ver. No, Él nos dice, este es el mandato y esta es la receta para poder cumplir con este mandato. Sí, si nos dice no os afanéis, pues nos da la receta y es busca primero el reino de Dios. Búscame a mí, busca lo que yo quiero para ti y vas a ver que todo el resto de las cosas serán suplidas, serán aparejadas, y toda esa ansiedad será calmada de tu vida. Y por eso entonces esta parte de la receta es, si no sean conocidas vuestras peticiones, orar es lo que tenemos que hacer. 3 aspectos que vamos a ver con respecto a la oración. 1, acerca de todo, de absolutamente todo debemos hacer. Versículo 6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones, pilas delante de Dios en toda oración y ruego. Toda oración y ruego. Entonces, esto nos permite saber que Dios está preocupado por los detalles, y acabamos de verlo en Lucas 22,
perdón, 12, en todos los versículos 22 en adelante, en todos los detalles, lo más minúsculo. Dios se preocupa por los detalles minúsculos de los otros seres vivientes, se preocupa aún más por nosotros mismos. La minucia que nosotros no alcanzamos a preocuparnos, ya Él tiene eso para nosotros resuelto. Ahora, si nosotros no oramos, la angustia o el peso, la carga que estamos llevando nosotros de ese momento, pues eso nos impedirá cumplir con el resto de lo que hemos visto de antemano. Es indispensable que entonces nosotros tomemos todo lo que tenemos encima y se lo entreguemos al Señor para entonces poder estar, versículo 1, firmes, versículo 2, unánimes, versículo 3, siendo de ayuda, versículo 4, teniendo gozo, versículo 5, siendo gentiles, siendo amables con las otras personas. Y lo otro que nosotros vemos aquí es que si nosotros, pues entonces entregamos toda oración, toda petición al Señor, entonces nosotros estamos declarando algo muy importante, y tal vez es de lo más importante que podemos ver el día de hoy, y es que nosotros dependemos de Dios. Nosotros no somos independientes. Necesitamos a ese Padre, necesitamos a ese hermano, necesitamos a ese Salvador. Mi vida depende de Dios. Dios sustenta mi vida en todo. Dios sustenta mi respirar, Dios sustenta mi latir, el latir de mi corazón, Dios sustenta el pensamiento que estoy desarrollando en este momento, Dios sustenta todo en mi vida. Dios es quien creó esta agua para calmar el sentido de la sequedad que hay en mi garganta en este momento. Dios es quien está proveyendo, supliendo la luz que está entrando por la ventana para poder tener esta grabación, verlos a ustedes a través de estas pantallas. Dios es quien sustenta todo y soy dependiente de Él. Ahora, lo otro que veo con respecto pues a esta oración es que es una petición, son peticiones y son peticiones específicas, puntuales. En cada momento hay algo distinto que estoy atravesando y cada una de estas es para un beneficio que debo o que necesito que el Señor me traiga a mi vida. No son peticiones egoístas, son peticiones de necesidad cuando van acorde a su voluntad, ¿sí? Como Jesús nos muestra, nos modela a través de su ejemplo de oración para con Dios, lo que coloquialmente le dicen el Padre Nuestro, que pues no es una oración para estar repitiendo, decirnos unas frases que son como una poción mágica o algo por el estilo, que poseen algo mágico, que si yo rezo esto algo me va a pasar. No, es un ejemplo de cómo yo debo de estar en postura para con Dios en oración. Pues dame hoy lo que necesito, dame en este momento lo que necesito. Si la carga mía, la ansiedad mía, el temor mío en este momento es una riña con un hermano, con una hermana, una carencia que tengo económica, una necesidad de salud, un espacio que necesito para ir a un lugar o para el otro, lo que sea que estoy necesitando en ese momento, pues eso es lo que debo presentar al Señor. Entonces, en todo momento, en toda cosa, es una petición específica que es de beneficio para mí, para bien, acorde a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mí. Hágase tu voluntad, tu voluntad. Por último, lo otro que nosotros estamos viendo en este versículo, para terminarlo, dice con acción de gracias. Entonces yo debo de orar con acción de gracias, sabiendo que Dios ya tiene lo mejor para mí en mente y que lo voy a recibir, porque lo que yo estoy pidiendo, lo que estoy necesitando de Él, es acorde a lo que Él sabe que yo necesito y es bueno y propicio para mi vida y para los demás alrededor mío
porque Dios está tan interesado en lo que yo, de la forma que yo me beneficio, igual de interesado que de la forma como yo me beneficio y los demás se benefician de lo que yo me beneficio. ¿Tiene sentido? Espero que sí. ¿Sí? A Dios le interesa tanto de la forma como yo me beneficio, porque Él sabe lo que necesito en el momento, y también del efecto que eso de lo cual yo me beneficio tiene también en los demás alrededor mío. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que nos da el mandato. Amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Necesitamos entonces orar para que el Señor nos supla todo, nos alivie de nuestras cargas, para entonces nosotros poder entonces estar firmes en Él, unánimes con nuestros hermanos, ayudando a nuestros hermanos, sirviéndole a Dios, sintiendo gozo en medio de toda situación y siendo amables, gentiles, dóciles, tiernos, para poder entonces cumplir con esos dos mandamientos. Oremos. Padre amado, gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, gracias por este lindo día que nos regalas, gracias por este calorcito que permites nosotros tengamos, no solo, Señor, en lo físico, sino en lo espiritual, Señor. Te sentimos y por eso sabemos que tú estás dando, tú estás trayendo esa provisión de ese calor espiritual en este momento. Estamos sintiendo que tu espíritu se mueve en nuestras vidas y nos llama a estos cambios, Señor. Tal vez esta palabra es puntual para cada uno de nosotros, pero tal vez es para que nosotros también se la llevemos a un hermano, una hermana, a alguien conocido, un familiar, Señor. Y nosotros seamos más bien esa palabra de esperanza como Pablo lo fue para con la iglesia en Filipos, Señor. Ayúdanos también entonces a ponernos a tu servicio en este caso, Señor. Señor, te pido, Señor, por cada una de estas cargas, Señor. Yo sé que hay algunos hermanos, hermanas aquí presentes que llevan cargando con ciertas angustias, ciertos pesos, ciertos temores por años, por décadas, Señor. Y yo te pido que así como tú has prometido darles el gran beneficio que vemos aquí después en el versículo 7, y con esto cerramos la oración, porque en esto meditamos, porque es el gran resultado, Padre amado, que tú nos das a nosotros, es que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este gran intercambio, tú haces un gran intercambio a nosotros, darnos estas cargas pesadas, tú más bien nos traes paz, tranquilidad, gozo, y esta paz nosotros la recibimos como resultado de saber que tú estás transfiriendo esto que nosotros te damos, y tú lo estás transfiriendo entonces en esa tranquilidad, eso que apacigua toda esa ansiedad, toda esa intranquilidad, Señor. Y dice aquí que esa paz superará todo entendimiento y comprensión. Tal vez es ilógico, tal vez es irracional, que si yo te entrego estas cargas, que más bien lo que voy a sentir es una profunda tranquilidad y paz. Pero esa es la realidad, porque lo que pasa es que si yo confío en mí, yo pienso que yo voy a buscar el resultado, y tal vez no veo lo que se viene. Y entonces yo tengo que tomar medidas y rebuscarme. Pues Señor, tú sabes que eso lo que hace es que más bien esa preocupación se perpetúe y continúe. Pero si yo más bien entrego y espero, aunque no vea lo que está pasando, dices tú y prometes tú aquí que me vas a dar paz y tranquilidad. Te pido, Padre amado, que a cada uno de nosotros, Señor, nos lleves a ese lugar en que podamos tener esta fe en ti, que si te entregamos a ti, definitivamente nuestras manos, nuestros corazones, nuestras mentes
van a estar ligeras, Señor. Y vamos a poder tener gozo a pesar de que no sabemos qué es lo que está pasando o qué es lo que va a seguir pasando después de esto, Señor. Esta paz que tú hablas, esta paz de Dios, es una paz que solo tú puedes dar y que el mundo no entiende. Y esto viene por consecuencia de conocerte. Y por eso también oro, Padre amado, que si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce personalmente, Jesús, como Señor, como Salvador, que hoy diga y hoy reconozca su necesidad por ti, su necesidad por ese Señor que lo ama, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados, para traer esa paz entre nosotros y Dios, para que entonces el juicio de Dios no sea el castigo eterno para nosotros, sino más bien, dice la palabra, la dádiva de Dios, el regalo libre de Dios, Jesús, quien estaremos celebrando en estas Navidades, que vino a traer esta paz al mundo por medio de su muerte y cargando todos esos pecados en la cruz, recibiendo el castigo que yo merecía. Él lo cargó. Eso hizo ese intercambio. Mi carga, mi pecado, y tú me entregaste paz. Paz eterna contigo. Y dice aquí que esta paz entonces guardará y cuidará y protegerá nuestros corazones. ¿De qué? De todo. Pero de toda carga, Señor. De todo. De todo pensamiento erróneo, de todo sentimiento equivocado, de todo aquello que nos lleva a tomar decisiones indebidas. De todo eso nos librarás y nos guardarás si confiamos en ti. Entonces te pido, Padre amado, pues tanto por mis hermanos en Cristo como aquellos que hoy están depositando su fe en Él por primera vez, para que les muestres lo grande, lo hermoso, lo poderoso, lo bueno, lo grandioso que es esta promesa tuya, Señor. Oramos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Y si necesitas oración por alguna necesidad en particular, ya sabes, primero, entrégate al Señor. Pero nosotros también somos llamados como familia a alivianar las cargas los unos de los otros. Escríbenos un mensaje en este momento en el chat o en los teléfonos que ves en pantalla, en WhatsApp. Agréganos y envíanos esas peticiones de oración, y con mucho gusto estaremos orando por ti y poniéndonos en contacto para que hablemos. Para quienes hoy han decidido seguir a Cristo y recibir esta paz en todo momento, escríbenos también, déjanos un comentario. Queremos entregarte y hacerte llegar una Biblia. La palabra de Dios es algo que tú necesitas para crecer en Él. Queremos orar contigo, queremos entregarte unas pautas de cómo tú puedes crecer en tu relación personal con Dios. En lo que tú has entrado es en eso, en una relación personal con Dios. No has llegado a ser partícipe o ser miembro de una iglesia o algo por el estilo. Tú hoy has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador personal, y queremos pues darte estas pautas. Contacto con nosotros. Por lo demás, hermanos, que tengan un excelente resto de su domingo, que Dios los guarde, los bendiga y les dé su paz. Amén. Acompáñame en nuestra última canción juntos en el día de hoy. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán.
Bendiciones.